Hoy en A Fondo debatiremos sobre la eutanasia en Colombia. En 1997, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 239, garantizó el derecho a morir dignamente. Pero solo la semana anterior, el Alto Tribunal, mediante la resolución 1216 de 2015, solicitó al Ministerio de Salud la reglamentación de la eutanasia a pacientes terminales. Como el Congreso no ha expedido esa ley, le ha tocado a la Corte Constitucional hacer una reglamentación y ordenar la reglamentación en el Ministerio de Salud. Esta reglamentación contempla aspectos puntuales como que el paciente sea quien solicite de manera voluntaria la eutanasia y que el médico tratante esté de acuerdo, no sin antes ser analizado y avalado por un comité interdisciplinario. Donde un psicólogo va a establecer si la persona tiene sus funciones mentales en buenas condiciones para poder acceder a este procedimiento. Después, en un término no mayor a 15 días, debe el paciente poder terminar su vida dignamente y el hospital le debe garantizar ese cuidado y ese acompañamiento. Y si uno de los médicos objeta su conciencia y dice que por su ideología no lo puede practicar, el hospital, la institución, debe garantizar buscar un médico que sí lo practique. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una carta al Ministro de Salud para que detuviera todo proceso administrativo que diera vía libre al morir dignamente en Colombia. Sin embargo, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, siguió adelante con la reglamentación. Para algunos expertos, en esta reglamentación hay vacíos que no dan claridad al término de eutanasia y que se estaría confundiendo con otros procedimientos que sí deberían ser considerados como muerte digna. Eutanasia no es otra cosa que dar muerte a un paciente en fase terminal. Esa muerte puede ser o por activa, yo produzco la muerte, o puede ser por pasiva. No le aplico un tratamiento y muere. La ortotanasia es cuando un médico no aplica tratamientos extraordinarios para prolongar el sufrimiento del paciente. Y con todo respeto a los magistrados, nos confunden la eutanasia con la muerte digna. Nos confunden la eutanasia con la ortotanasia, que ya era un derecho del paciente, que era una conducta lícita del médico si aplicaba la ortotanasia. El médico se debe a la vida. El médico no tiene por qué practicar la eutanasia. Por su parte, profesionales de la salud aseguran que la finalidad de la eutanasia depende del paciente y que el concepto de muerte digna debe reglamentar los cuidados paliativos. La eutanasia es algo voluntario, que inclusive en el mundo entero se plantea. Esa persona no quiere sufrir más, o los medicamentos que se están dándole a dicha persona ya no están obrando, ya está sufriendo demasiado, y él toma esa decisión. Entonces, eso es la autonomía, eso hace parte de la dignidad de la persona. El derecho de vivir dignamente, como también tengo yo el derecho y cualquier persona de en un momento determinado decir, yo ya no quiero vivir más. Nubia Posada, presidenta de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, es enfática al decir que la eutanasia no es muerte digna y que por el contrario los cuidados paliativos son los que se deberían tener en cuenta para acompañar a los pacientes en fase terminal. La pregunta es, ¿cuándo por fin se va a regular la ley de cuidado paliativo en vez de frenarla y acelerar esto que estamos viendo sobre eutanasia? ¿Y por qué destruir a la persona en vez de defenderla con una buena batería jurídica? Yo creo que es ignorancia, esta falta de reacción a los términos con que se ha manipulado al pueblo colombiano, lo digo claramente, diciendo que se trata de muerte digna. En cambio, no incluye con ese término a los cuidados paliativos. Corresponde a una aberración que sinceramente pienso que no tiene que ver absolutamente nada con la razón de ser del talento humano en salud, y creo que es un insulto para la mayoría de los que pertenecemos a los gremios de la salud, que den por hecho que lo nuestro es destruir a otro ser humano. Nada más cicatrizante del dolor que causa la pérdida de un ser querido que la paz de haberlo acogido hasta el final.
Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Polémica ha generado en el país la reglamentación de la eutanasia tras un fallo de la Corte Constitucional en 1997. Por fin el Ministerio de Salud, tras la indecisión del Congreso, decidió reglamentar la eutanasia en el país. Queremos que opine sobre qué piensa de la reglamentación de la eutanasia en nuestras redes sociales, @Teleantioquia @ Fondo, y también en nuestra línea telefónica 232-5167. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Pablo Otálvaro, médico anestesiólogo de la Universidad de Antioquia. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá hablando de este candente e interesante tema. Así es, y también nos acompaña Juan David Osorio, él es médico cirujano del CES, especialista en cuidados al cuidado de la vida. Al final de la vida. Al final de la vida. Juan David, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge, gracias por permitirme acompañarlos en este tema tan interesante y que indudablemente generará debate de hoy en adelante. Lo primero que quiero conocer es las posiciones de ustedes, si están a favor o en contra de la eutanasia. Empiezo por el médico Juan Pablo. Bueno, tal cual y como la reglamenta actualmente el Ministerio, que fue el último que dio su palabra recientemente, tengo que decir que estoy a favor de el derecho a morir con dignidad, como ha sido titulada esta resolución, la 1216 del Ministerio de la Salud y la Protección Social. A favor. ¿Y qué piensa el médico Juan David? Jorge, cuando nosotros tenemos una formación como médicos, yo no soy solo Juan David Osorio, el médico que habla en Teleantioquia entre los que nos ven. Yo soy alguien que representa algo que es mucho más grande que nosotros, que se llama medicina, y que en nuestra formación y en nuestros principios médicos y principios éticos nos inducen a que la vida hay que preservarla, conservarla y cuidarla, no acortarla y quitarla de manera deliberada. Aquí ya entramos en un debate, porque la Corte Constitucional tomó esta decisión, ya fue reglamentada por el Ministerio de Salud, y en un caso, ante el cual, un eventual caso de una persona que solicite ese derecho a una muerte digna, ¿usted qué haría? Pero lo primero que hay que reconocer es que... Si está en contra. Sí, el reconocimiento de la eutanasia indudablemente dice que hay una incapacidad médica o social para un tema como es el progreso de vida y la calidad de vida y por ende la calidad y dignidad de muerte del paciente que tiene una enfermedad terminal. Entonces, lo que hay que decir antes de que el gobierno nos diga, vea, tenemos la posibilidad de eutanasia en Colombia, es qué ha pasado en Colombia hasta el día de hoy, que no se ha hecho lo adecuado. Y la pregunta que yo haría adicional es, los médicos somos incapaces de abordar al paciente con la enfermedad terminal y de darle el manejo adecuado para que el paciente tenga una vida digna y una muerte digna y que tenga el acompañamiento médico para esa situación. Entonces la pregunta es, ¿el problema es del médico que es incapaz o somos tan capaces, pero tenemos un Estado que desde la parte de salud no está en condiciones y en capacidad de ofrecerle a ese paciente los recursos que médicamente es disponibles tanto a nivel nacional como a nivel mundial? ¿Su opinión? Mi opinión, creo que hay algo que se nos olvida. Estoy de acuerdo con el doctor que nuestro fin como médico es preservar y en lo posible alargar la vida humana, pero en estos casos, tal y cual como está reglamentado actualmente, son casos en los cuales ya se ha determinado que la vida del paciente no puede ser salvada, es una enfermedad terminal como tal. Y lo otro importante de nuestra función como médicos, y pienso que es un papel preponderante, es el de ser una persona piadosa. Y parte de ser una persona piadosa es ofrecerle a ese paciente, ya que tenemos un papel de privilegio dentro de nuestra sociedad, esa opción de morir sin dolor, dignamente, con un conocimiento de causa y voluntariamente, eso sí. Sin embargo, cuando ahora estás hablando de morir dignamente, o sea, tenemos el recurso de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos a nivel internacional reafirman la vida y reconocen la muerte como un proceso natural. Pero ante reconocer la muerte como un proceso natural, no dicen que nosotros de manera voluntaria debamos quitársela. Tenemos el recurso, tenemos el conocimiento y tenemos las capacidades. Si un paciente llega a nosotros buscando una intención eutanásica, si nosotros decimos los cuidados paliativos no pueden ofrecer ese abordaje en las instituciones a nivel domiciliario. Entonces, estamos viendo que somos unos incapaces dentro del conocimiento que hemos adquirido tan amplio durante tantos años de historia. ¿Pero qué camino queda para un paciente cuando esos cuidados paliativos no funcionan? Lo primero es, realmente no funcionan los cuidados paliativos que se le están ofreciendo al paciente. Cuando el paciente tiene una decisión eutanásica y le pide a un médico, doctor, por favor, ayúdeme a morir y deme algo para terminar mi vida, uno puede ver el proceso de sufrimiento del paciente solo determinado por algo físico. O sea, hay un concepto que es el dolor total y el sufrimiento total. Cuando un paciente tiene dolor, el dolor no solamente está en el cuerpo, el dolor está en su sentir, en su pensar,
en su creer, en su actuar. Y el concepto de dolor total habla de que hay un dolor biológico, social, espiritual, emocional. Yo tengo que preguntarle al paciente qué está motivando su intención eutanásica. Si el paciente lo que tiene es que tiene una familia que está y uno lo ve, y en el día a día uno lo ve, es que doctor, a mí lo que me preocupa es que yo soy una carga para mi familia. Y si yo soy una carga para mi familia, hombre, pues la mayor forma de terminar esto y dejar de ser la carga y de preocuparlos a ellos es que me quiten la vida. Pero cuando uno entra a hablar con ese paciente y le dice, venga, cuando usted está siendo cuidado con amor, contemplado con amor, manejado con amor, y esa familia, usted no es una carga para ellos, y le están dando lo que usted, en la misma condición del otro paciente, les daría a ellos, que sería amor y cuidado, el paciente dice, hombre, realmente tiene razón, puedo no ser una carga. Y si el concepto es dolor, a ver, hay medicamentos disponibles en nuestro país para controlar el dolor, y los médicos paliativistas de nuestro país, y hablando de los paliativistas de nuestra ciudad, que reconozco que son muy buenos, están en capacidad de abordar un dolor desde el manejo meramente médico, que es dar el medicamento, que se lo tome, que se lo aplique, hasta un manejo que se llama intervencionista, que es el manejo dado por un subespecialista en dolor que se llama algesiólogo. O sea, si yo agoto todos los recursos en ese paciente y el señor o señora me dice, vea, hombre, es que infortunadamente a pesar de lo que me hace, no puedo, sirvió. Venga, ¿qué hago yo por el paciente? Y te voy a contar una historia que tuve de un paciente que vimos de una manera interdisciplinaria entre medicina interna, cirugía, el servicio de psicología de la institución donde lo vimos y yo. Era un señor que llevaba 8 años sufriendo. El señor hace 8 años le habían realizado una cirugía por un cáncer de colon. Le sacaron el colon, era un señor obeso, diabético, adicional a eso hizo una insuficiencia renal que requería diálisis. Le sacaron el pedazo de tumor de colon, le hicieron la cirugía, se complicó. Después de la cirugía se empezó a hacer unas cosas que llaman fístulas, que a través de la piel hace unos conductos del intestino a la piel y botaba materia fecal por la piel. Adicional a eso le pusieron una colostomía, que es un intestino que no queda en la parte normal, pero queda en el abdomen por donde da el cuerpo. El señor estaba sumamente angustiado y todo el mundo le cerraba las puertas y decía, vea hombre, por usted no hay nada que hacer. Que es la otra frase triste, o sea, que no tengamos nada que hacer para curar al paciente no quiere decir que no tengamos nada que hacer para proporcionar calidad de vida o calidad de muerte en ese paciente. Pero se lo dijeron otros médicos, entonces. Muchos médicos. O sea, en 8 años vos llegas a las clínicas y cuando vos tenés complicaciones quirúrgicas, entrar, salís. Y muchos médicos, entre ellos cirujanos, le decían, no, es que no podemos operarte porque ya tenés un montón de complicaciones que si entramos al abdomen lo que hacemos es complicarte más. Claro. Cuando llegó a la institución, nos sentamos a escucharlo. Es que, ¿cuál es el problema de los médicos en general? No nos tomamos el tiempo necesario, no el que yo necesito, el tiempo necesario que nuestros pacientes, los de todos, necesitan. Cuando yo escuché al paciente en compañía del internista y del cirujano, el paciente nos contó toda la historia, nos demoramos más o menos 45 minutos conversando con el señor, pero finalmente nos dijo, yo hace por lo menos 2 meses intenté suicidarme y lamentablemente no me sirvió lo que me tomé, pero es que yo me quiero morir. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, tengo un nieto que se llama Miguel Ángel, que recuerdo muy bien el nombre, y me da una tristeza enorme dejarlos, pero es que para mí esto no es vida. Yo tener un montón de secreciones por la barriga, tener una colostomía, estoy dando por debajo normalmente. Y finalmente, entonces, ¿qué sucede? Al paciente lo que le digo, venga, vamos a gastar los recursos, controlemos el dolor porque tenía dolor, intentemos secarle sus secreciones porque tenía secreciones, intentemos que cirugía nos dé un último concepto, y si no, si vos dices indudablemente que no, y que estás con tanto sufrimiento, que el dolor no se pudo controlar, que las secreciones tampoco, entonces hay una alternativa que la plantea los cuidados paliativos a nivel mundial y se llama sedación paliativa. Y la sedación paliativa no es una actividad eutanásica, es una actividad ortotanásica, es procurar que el paciente, con la pérdida de la conciencia, porque lo dormimos para quitarle la conciencia, al no tener conciencia no hay sufrimiento. Y al no haber sufrimiento, el paciente puede vivir los días que pueda estar bajo la inconsciencia, pero no tengo que inducirlo a que se muera más rápido. ¿Y esto no implica un sufrimiento para la familia adicional también? Puede ser mayor el sufrimiento de que tengan que ver a un papá, a un abuelo y a un esposo, que lo tienen que dejar abruptamente, porque todo lo estamos desesperanzando. Yo creo que quiero escuchar la opinión entonces de Juan Pablo al respecto. Bueno, yo considero que la opinión del doctor es bastante importante y en un mundo ideal las cosas suceden así, pero tenemos que devolvernos un poco a la realidad. E incluso si así funcionaran las cosas, eso ya está comprobado, 1 de cada 10 pacientes sigue optando por la eutanasia. 1 de cada 10 pacientes a los cuales se les ofrecen las condiciones ideales, o sea, darle el manejo paliativo, todos los cuidados paliativos del caso, 1 de cada 10 sigue prefiriendo terminar dignamente con su vida. Entonces, ¿qué es lo que busca esta reglamentación, esta resolución nueva del Ministerio? Lo que busca es despenalizar, número 1, o sea, volverlo no homicida al médico como tal,
porque era una de las problemáticas, y también darle las herramientas a las IPS y a las EPS para que el paciente no le cierren las puertas, no le den la espalda cuando definitivamente y de una manera consentida, de una manera informada, que es lo más importante, creo, Jorge, decide y sigue queriendo determinado en terminar su vida de una manera tranquila, de una manera sin dolor, y es ahí donde el médico cumple la función piadosa, que es la que yo tanto estoy defendiendo en este momento. Muy bien, vamos a primero, ya tengo una llamada, hace un ratico está doña Beatriz, Beatriz Higuita, desde el barrio Calasanz, esperando. Entonces, doña Beatriz, la saludamos hoy en A Fondo. Muy buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería decir algo para las personas que realmente están defendiendo la eutanasia. Lo primero es que están defendiendo el hecho de que es la decisión del paciente, pero como ya lo han mencionado ustedes, es una decisión no solamente del paciente, ahí se compromete el cuerpo médico. Entonces la pregunta sería, ¿cómo van a sacar el cuerpo médico de ser psicológicamente probados por esta práctica? Aquí no estamos hablando de una simple toma de sangre, estamos hablando de dar el último suspiro a un semejante. Sí. Ese es un punto. Lo segundo, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que normalmente deben luchar por la vida, ya no serían solamente eso, o sea, también sería un lugar donde se va a dar la muerte, se convertiría de pronto en lugares muy ambiguos. En Colombia de por sí tenemos muchos problemas con las entidades de salud, con dar medicamentos, tratamientos a las personas con ciertas enfermedades. ¿En qué se convertiría ahorita si, pues, con esta práctica? Es mucho más fácil recomendarle o llevar a un paciente a que se haga la eutanasia que seguir como cubriendo como ya lo han dicho, los cuidados paliativos. Eso es mucho más costoso. Claro. Y la pregunta que les haría también es, eso del derecho a morir dignamente. Mi pregunta es, ¿de qué manera la vida de un ser humano puede ser tan indigna que solo le vamos a devolver esa dignidad con la muerte? Yo creo que se debe garantizar la dignidad con la vida y no en la muerte. Y por último, yo creo que realmente la eutanasia es como la última opción de una sociedad realmente egoísta, que abandona, que no quiere luchar y pues que no quiere cuidar ya como a sus miembros. Es borrar el problema, pues no lo trata. Esas son como preguntas y comentarios al mismo tiempo. Claro que sí, Beatriz. Muchas gracias por su llamada desde el barrio Calasanz. Es una sociedad egoísta esta que piensa en un solo camino, como es el de la eutanasia, que en este momento ya fue reglamentada pues por el Ministerio de Salud, luego de un fallo que ya tiene mucho tiempo, pues es de 1997. Yo pienso que el que dictamina o no que una persona vive una vida digna, disierno de la televidente, no es una sociedad, es la misma persona quien considera si su vida es digna o no. ¿Basado en qué? Basado en toda una experiencia, basado en sus condiciones y cómo era su trabajo cuando estaba con sus condiciones 100% aptas, cuando una persona activa dentro de una sociedad, productiva, que podía utilizar sus 4 miembros, que podía moverse, que podía compartir en familia. Cuando esa persona considera que por el menoscabo de una enfermedad, su familia está sufriendo en torno a su enfermedad, considera que sus condiciones ya no son las mismas, es el momento en el que la misma persona dice, mi vida ya no es digna, pero no es quien la sociedad para decir si la vida de alguien es digna o no. Y eso lo ampara también la Constitución. Por supuesto. Recordemos que la Constitución, número 1, defiende la vida y los médicos también la debemos defender, pero la vida digna, la vida con educación, la vida con salud, la vida con todas estas cosas que nos hacen seres humanos. Y eso es en lo que se debe centrar tal vez la discusión. No estamos hablando de casos socialmente aceptados, estamos hablando de casos puntuales, de familias y seres enfermos terminales, quienes consideran que su última opción en el momento es terminar con su vida, a pesar de que se les han ofrecido los tratamientos y las opciones óptimas para seguir adelante con él. Médico. Sin embargo, la dignificación de la vida tiene la capacidad del Estado de ofrecerla, dando unos muy buenos recursos desde el sistema social en salud. En Colombia, lamentablemente, el acceso de la mayoría de los pacientes a una institución de alto nivel de complejidad donde le puedan dar el mejor abordaje y que pueda ser manejado de manera interdisciplinaria por el médico tratante
en la enfermedad que tenga, llámese neumología, cardiología, hepatología del paciente con enfermedad hepática, neurología, con el apoyo de los cuidados paliativos que hacen el abordaje médico del paciente y los cuidados al final de la vida que hacemos el abordaje psicosocial del paciente en la enfermedad terminal que está sufriendo. Si nosotros le aseguramos al paciente tranquilidad, confort, paz, resolvemos sus situaciones sociales que lo están angustiando en su proceso de terminalidad, el paciente puede lograr dignidad en ese morir. Entonces, no es decir, como dice el Estado actualmente, es que no tengo el recurso. Lo más sencillo ante no tener el recurso es no invertir en eso, ni buscar qué es lo que necesitamos, ni mejorar la capacidad de atención, no. Démosle la salida más rápida es la eutanasia. Y cuando un paciente está siendo mal abordado, un paciente con dolor, así no tengo una enfermedad terminal, un paciente con dolor que no sea bien manejado es un paciente que quiere morir. Si uno le resuelve al paciente la situación de dolor, de asfixia, de náuseas, de vómito, su situación psicológica, una depresión, el paciente puede tener la capacidad de desistir de esa idea. Ya veo opiniones aquí, variadas opiniones en el Twitter. Martín Salazar asegura, se puede llamar vida cuando una persona está inconsciente, postrado en una cama. Apoyo las razones del doctor Juan Pablo. Luz Marina Toro dice, no a la eutanasia, la vida es de Dios, el sufrimiento existe para el bien de alguien, quizás para aprender a ser generosos, son algunas de las opiniones. Pero me llama la atención esta de Martín Salazar, quien asegura si verdaderamente se puede llamar vida a una persona cuya existencia se está prolongando en una cama, tal vez inconsciente. A ver, es que cuando uno habla del concepto de vida, no habla solamente del tener conciencia o no tener conciencia, la vida es integral. Y uno habla de muerte desde la medicina legal, cuando el paciente hace el paro cardíaco y respiratorio ya no funciona. ¿Sigue estando vivo? Sí. ¿Sigue siendo un ser humano vivo? ¿Que ha perdido la conciencia por una situación? Sí. Y ahí voy yo. Si el paciente perdió la conciencia, cuando yo tengo pérdida de la conciencia no tengo la capacidad de sufrir. Entonces, ese que está en una cama postrado, que no tiene conciencia, está sufriendo. Y vamos a los niños que tienen parálisis cerebral, que están desconectados del medio, pero que son importantísimos para sus familiares y para sus cuidadores, y que los cuidan, los protegen, los llevan y evolucionan 10, 20 años. Exacto, pero una persona inconsciente, digamos... Pero es que inconsciente es, no tengo capacidad de entender lo que me rodea o estoy completamente dormido. Cuando inducen, por ejemplo, una persona precisamente a la inconsciencia o que está dormida precisamente dentro de los cuidados paliativos, eso es válido, ¿cierto? Sí. Eso es posible. ¿Esa persona puede tardar cuánto tiempo? ¿Puede tardar 4, 5, 6 meses, un año? No. En promedio, lo que hablan los expertos en cuidados paliativos es que cuando uno practica una sedación paliativa en un paciente y los expertos que lo hacen la practican, se habla de un término de días, no un término de meses. ¿Por qué? Porque el paciente en estado de inconsciencia obviamente está permitiendo la evolución natural de su enfermedad, porque no se está haciendo nada en contra de esa enfermedad. Y cuando vos quitas la conciencia, lo que hace el paciente es consumir lo que deba consumir hasta que termine. Y se le sigue hidratando en caso tal de que se requiera. Perfecto. Y en caso tal de que se requiera o no se requiera, se define si se le sigue alimentando o no. Pero sigue siendo una vida, indudablemente. Jorge, creo que hay que hacer hay que puntualizar algo. Por supuesto. En este caso, la resolución nos habla es de personas que están conscientes o que previamente hayan dado su voluntad, bien sea dando un documento legal o hayan dejado una grabación o hayan dejado un video. No estamos hablando con personas que están, ya sea en coma inducido o en un coma por alguna enfermedad neurológica o de otra índole. Estamos hablando de personas conscientes quienes expresan su voluntad. Ni siquiera a través de una persona, no se puede. No tampoco. se puede, tiene que ser una persona autónomamente definir su voluntad ante su médico tratante. Y la otra condición que nos plantea la resolución es que esa enfermedad es terminal. Y eso sí, ya existen unos acuerdos ya muy bien establecidos en la medicina de cuándo una enfermedad es terminal o no, cuándo no hay más tratamientos para dar un plan curativo a esa persona. Entonces creo que no estamos hablando de una persona que tuvo un accidente automovilístico y está en un respirador en una unidad de cuidados intensivos. Tampoco estamos hablando de un menor de edad. Tampoco estamos hablando de esa persona que no es consciente por una enfermedad neurodegenerativa. No, estamos hablando de una persona que en pleno conocimiento de causa, que se conoce a sí misma, que conoce tu pasado, que conoce su familia. Miren que yo he utilizado varias veces ese término y de pronto ahorita ampliamos un poco más junto con el doctor lo importante que es la familia para un paciente terminal. En fin, es un paciente que de por sí es consciente totalmente, mayor de edad, es responsable de sus determinaciones
y se conoce a sí mismo. No estamos hablando de un vegetal como lo conocemos en el argot popular. Sí, por supuesto. Frente a eso entonces hay suficiente claridad. Tenemos una llamada de Hugo Santamaría desde el municipio de Bello. Hugo, buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy educador y me preocupa demasiado que en aras de una supuesta amor y respeto a la vida se irrespete la responsabilidad individual y colectiva y familiar cuando un individuo, una persona, un adulto, con toda la reglamentación concreta y clara, se le impide que obligatoriamente él obedezca a su ética y a su moralidad. Vale decir, estoy total en favor de que se ejecute esa providencia para que quien quiera morir dignamente lo haga. Claro. Es sumamente coincidente que quienes más se oponen a este respeto a la individualidad son los que se oponen, por ejemplo, a que la paz se lleve a cabo. Entonces se habla de la paz individual, se habla de la paz amorosa, pero las mismas personas que se oponen a ello son precisamente quienes se oponen a que dignamente. Si se oponen por factores religiosos que son completamente válidos, pues es apenas obvio que quien no se acerque a una religiosidad concreta de quienes se oponen a ello, pues también debe respetarse esa posición. Recuérdese claramente que esta legislación no es obligatoria, es simplemente que se respete la dignidad de quien quiera hacerlo. Quien no quiera hacerlo, pues obviamente no lo hace. En conclusión, como educador, claro, como amante de la vida, como amante del respeto a la idiosincrasia cultural, como amante de los valores humanos, es apenas evidente que hay que hacer respetar de manera pacífica, obviamente, esa dignidad de poder morir dignamente. Sí a la vida, sí al amor, sí a la vida con dignidad. La sedación paliativa, de la cual se comenta, es casi que una gran contradicción. Si estoy paliado, si estoy sedado, no tengo ninguna vivencia. Y no hablo de manera ética, porque algunos plantean, por ejemplo, que simplemente lo paliativo es un negocio grandísimo. Yo no me refiero a eso en términos peyorativos, pero podría ser un negocio grandísimo. Muchas gracias, buenas noches y que el debate sea pacífico, hermoso y tierno por la vida. Claro que sí, don Hugo, muchas gracias. En eso estamos y eso estamos procurando hacer hoy en A Fondo. El plantea varios temas interesantes. Sí. Uno es el médico, digamos, ¿qué posición asume? Usted es médico y la pregunta se la hice muy al comienzo, pero llega un paciente que definitivamente dice expresamente, con toda la conciencia, quiero morir dignamente. ¿Qué actitud o qué posición debe tomar el médico cuando ya hay una legislación vigente, una reglamentación dada, hay un fallo de la Corte Constitucional que autoriza a esa persona precisamente a tomar esa decisión en conciencia? Cuando nosotros como médicos, dentro de nuestra formación, estamos en desacuerdo de las actividades eutanásicas, porque van en contra de nuestra ética y en contra de nuestra formación al día de hoy. Y no hablo de si el médico es especialista, no, la medicina como tal. ¿Por qué la ética? Porque a veces esta discusión también se está dando en términos morales. Pero ¿por qué desde la ética? Porque no se puede practicar la eutanasia. Porque es que la ética nos da a nosotros una orientación donde nos dice que la medicina no está creada para terminar de la vida del otro. La medicina como tal está hecha para cuidar, conservar, mantener y proteger la vida del otro. Un momento, Juan Pablo. Hay que recordar ahí, terminológicamente, moral habla de colectivos, ética habla de individuos. Entonces, la ética de una persona es por la cual se proclama o se constata la objeción de conciencia. Y es tan respetable la objeción de conciencia del médico que no quiere practicar la eutanasia, como lo es la decisión informada del paciente acometer la eutanasia. Claro. Ambas decisiones, bajo la ley, son igualmente cobijables. Pero entonces, y hay que la decisión es de la institución ellas. Médica. La institución médica sí no puede, digamos, negarse a atender a ese paciente. El médico puede optar por objeción de conciencia por los principios que tenga, que dice, o sea, de carácter religioso, ético, de carácter moral. Los que mencionas. Pero las instituciones, según lo plantea la resolución, no pueden objetar en conciencia. Bueno, y si un paciente llega a un hospital, llega a una IPS, a una institución médica, y los médicos dicen, no señor, aquí por objeción de conciencia no vamos a practicar la eutanasia. Entonces, ¿qué puede pasar? Eso puede pasar, digamos. Sí, totalmente. Pero la responsabilidad no es de la institución, la responsabilidad es de la aseguradora, que está encargada de darle a ese paciente su proceso de salud y su proceso de vida digna y muerte. Entonces, la aseguradora debe determinar dónde se practica ese procedimiento. El Ministerio de Salud y la Protección, en días recientes, nos plantea un flujograma bastante interesante dentro de su resolución. El viceministro y el ministro se dedicaron a esta labor inicial de pedagogía. Yo pienso que el paso inicial de una ley o una resolución